Pero me di cuenta que aquella decisión apresurada, disfrazada de reverencia o de espiritualidad, diciendo Dios me dijo, devino en una vida fracasada. No creerán cuántos ministerios, cuántos llamados se han malogrado bajo la frase Dios me dijo. Cuántas carreras se han frustrado, cuántos profesionales se ha perdido la vida. Dios no ha podido utilizar porque abandonaron su carrera. No siguieron hasta el certificado, hasta el diploma, porque dice Dios me dijo que tengo que abandonar los estudios. Cuántas familias se han destruido bajo la frase Dios me dijo. Cuántas cuentas bancarias se han agotado. Ni hablar de cuánta gente ha sido lastimada. Porque el Dios me dijo es una frase que nos permitimos los cristianos para a veces tener una licencia a nuestros deseos. Un amigo de Argentina, dicho sea de paso, me dijo que iba a dejar su empleo. Tenía un buen empleo en una fábrica, en una empresa, pero lo iba a dejar porque me dijo que Dios le dijo que lo había llamado a servir tiempo completo. Le pregunté si había tenido alguna propuesta de una iglesia, alguna propuesta ministerial. Me dijo nada. Pero he sentido por varias noches que tengo que dejar mi empleo y si en fe yo dejo mi trabajo, sé que Dios me va a sostener. Tengo que vivir por fe. 4 hijos tenía, un matrimonio, una renta que pagar, automóviles que estaba pagando, un automóvil que estaba pagando. Y yo le pregunté si él había considerado el costo que esto podía significar si no era de Dios. Si acaso él estaba equivocado y me dijo, no, yo no me equivoco, Dios me habló. Voy a dejar el empleo. Eso fue en Argentina hace muchos años. No volvimos a vernos, me lo reencuentro allí a la vuelta de la vida, algunos años después, y estaba frustrado, divorciado, no podía ver los hijos, tenía una orden de alejamiento para ver los hijos por algún tema de violencia doméstica, etc. Obviamente sin empleo, lo vi frustrado, mal, demacrado, aparentemente parecía que su salud estaba frágil. Obviamente no soy de pegarle al herido, al caído y decirle, te lo dije, o qué pasó con aquel Dios me dijo. Pero me di cuenta que aquella decisión apresurada, disfrazada de reverencia o de espiritualidad, diciendo Dios me dijo, devino en una vida fracasada. No creerán cuántos ministerios, cuántos llamados se han malogrado bajo la frase Dios me dijo. Cuántas carreras se han frustrado, cuántos profesionales se ha perdido la vida. Dios no ha podido utilizar porque abandonaron su carrera, no siguieron hasta el certificado, hasta el diploma, porque dice Dios me dijo que tengo que abandonar los estudios. Cuántas familias se han destruido bajo la frase Dios me dijo. Cuántas cuentas bancarias se han agotado. Ni hablar de cuánta gente ha sido lastimada. Porque el Dios me dijo es una frase que nos permitimos los cristianos para a veces tener una licencia a nuestros deseos. Deseamos algo mucho y decimos Dios me dijo que va a ser así. Y en realidad estamos diciendo lo que nos gustaría que Dios dijese. Pero Dios no está diciendo necesariamente. A mi amigo de Argentina le hizo perder la familia, le hizo perder los hijos, el trabajo y quién sabe qué más, posiblemente la salud. Porque él pensó que Dios le habló. Y entonces tomó una decisión adrede sin consultar pacientemente, profundamente con el Señor. La pregunta es, ¿somos capaces los seres humanos, aún amando a Dios, de adulterar o tergiversar un mensaje de Dios? ¿Somos capaces de inventarnos un Dios me dijo, aunque sea de manera inconsciente? La respuesta lamentablemente es sí. Solemos decir Dios me dijo, Dios me hizo sentir. Eso es la otra, Dios me hizo sentir, más subjetivo todavía. Dios me hizo sentir que me vaya de esta iglesia. Dios me hizo sentir que hable tal cosa. Dios me hizo sentir tal otra. Dios me dijo ha hecho muchísimo daño. Entonces yo voy a las Escrituras, Hechos 13, y nos ofrece, nos da un vistazo, un paneo de cómo las autoridades de la iglesia del momento de Medio Oriente analizaron, procesaron un mandato divino, un Dios me dijo. La Biblia lo describe así en Hechos 13. Dice, en la iglesia de Antioquía
Ahora les voy a contar dónde era esto, o cuál era el contexto. Había profetas y maestros. Bernabé Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban del servicio o del culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártame a Bernabé y a Saulo para un trabajo que les voy a encomendar. Apártenmelos, los quiero comisionar, dijo el Espíritu Santo. Así que después de ayunar y orar e imponerle las manos a estos dos muchachos, Bernabé y Saulo, los despidieron. A ver, Antioquía era una ciudad cosmopolita, que se reunía gente de todo el mundo, casi como River Arena. Diversos orígenes, razas, etnias convergían. En Antioquía la iglesia era flamante, estaba creciendo. Y la Biblia describe 5 hombres disímiles, muy diferentes entre sí. Pablo, que era judío, Bernabé, que era de Chipre, Simeón, que estaba al norte de África. A este le decían el negro, por algo le decían el negro, no era porque era amarillo. Lucio era de Cirene, que hoy es parte de Libia. Y Manaén, que se crió entre la realeza y vivía con la familia de Herodes. Ustedes quieren encontrar 5 hombres totalmente diferentes entre sí, casi no los encontrarán juntos en todas las escrituras hasta aquí, hasta Antioquía. Pero estaban en el mismo sentir, orando en un servicio a Dios cuando Dios les habló. No importaba la raza, la etnia, Dios les habló a pesar de lo diferente que eran, la antítesis de uno del otro. Dios les habló. Yo voy a este ejemplo bíblico y veo que para que Dios les hable, ellos estaban rindiendo servicio a Dios, en ayuno, en oración. A veces estamos tan inmersos en los ruidos de la vida que no hay voz de Dios que pueda hacer acallar semejante ruido. Cuando hablo de ruido, hablo de dispositivos móviles, de maratones de Netflix, de Amazon, de celulares, de mensajes de textos, de WhatsApp. A veces estamos tan inmersos en la tecnología, en esta era comunicacional, en esta autopista de información, que cuando Dios quiere hablarnos, no lo escuchamos. Hay tantas voces. Y a veces nosotros queremos tomar una decisión trascendental: casarnos, divorciarnos, tener hijo, dejar de tenerlo, amar a la suegra, echarla, lo que sea, sin orar, sin ayunar, sin quedarte en silencio, pero estando conectado a un celular, hablando en un grupo de WhatsApp de las madres de la escuela, viendo la televisión, escuchando como el otro grita, discutiendo con el marido. Difícil que escuche un Dios me dijo que ahogue con la almohada a mi mujer. No, Dios no te lo dijo. Es el producto del estrés. Ahora están en Antioquía, 5 hombres de diferentes sitios. Dios les habla: apártenme a Bernabé y a Saulo. Y ellos no accionan de inmediato. Dice, después de ayunar y orar e imponerle las manos, los despidieron. O sea, después que recibieron el mensaje original, vuelven a ayunar y orar antes de la acción. O sea, hicieron una pausa para asegurarse que habían entendido correctamente el mensaje. Otros podrían haber dicho, pero somos los apóstoles, nos acaba Dios de hablar, ¿qué hay que dudar? Ellos vuelven a orar a ver si entendieron correctamente el mensaje. Yo creo que ellos oran no porque desconfían quién emitió el mensaje, sino porque a lo mejor sí el mensaje es divino, pero no es para ahora. Y si se equivocan en el tiempo, cometen un error de cálculo. Así yo llamé al mensaje de hoy, error de cálculo. Un error de cálculo en un algoritmo, en arquitectura, en diseño, puede hacer que un edificio colapse, que un programa de computación no ande, pero un error de cálculo en decisiones de la vida te liquida. Un error de cálculo en decisiones espirituales puede que te deje en la lona, como mi amigo, que lo volvió a encontrar, no tiene más familia, no tiene matrimonio, no puede ver los hijos, pero como si hace unos años atrás tenía un llamado para servir a Dios. ¿Qué pasó en el interín? ¿Y a dónde quedó el llamado de Dios? Lo que yo quiero pensar es que mi amigo a lo mejor sí escuchó la voz de Dios, pero tuvo un error de cálculo, se apresuró, abandonó el empleo, no pensó que tenía que pagar una renta, el colegio de los chicos, los impuestos, no honró las deudas. Hay momentos que Dios te da órdenes que deben ser cumplidas de inmediato. Cuando alguien tiene hambre hay que darle de comer ya. Cuando hay que servir ya. Y hay otras que tienen que ver con un futuro a mediano y largo plazo, que a veces Dios nos muestra una fotografía. La vemos,
la acariciamos y Dios dice, aunque se tarde, espérala, ciertamente vendrá. La visión te va a alcanzar, pero uno tiene que esperar, porque entre el sueño y el destino siempre hay un proceso. ¿Me están oyendo, sí o no? Siempre. Yo quiero ser médico, no voy a ser médico mañana, tengo un proceso de estudiar. Quiero ser piloto de avión, no voy a ser piloto mañana, tengo un proceso para estudiar. Entonces mi sueño puede ser muy gráfico, muy cristalino, muy palpable, pero hay un proceso para llegar a eso. De otro modo voy a cometer un error de cálculo. Y el error de cálculo puede ser fatal, puede dilapidar tu ministerio, retrasar tus sentimientos, que te quedes solo, más de lo que Dios tenía planificado que te quedes. Dios puede permitir que te metas en una deuda que no tenías que haberte metido por un error de cálculo. Que pierdas tu casa cuando no estaba en el propósito de Dios que la perdieras. Nos apresuramos, calculamos mal los costos y vamos a sitios donde no deberíamos ir, pagamos un costo que no debimos pagar y permanecemos alejados de la voluntad de Dios más tiempo de la que queríamos permanecer, por un error de cálculo. La historia más conocida, de las más famosas de las Escrituras, además de la de Jesús, posiblemente sea la de Moisés. No hay judío, no hay mesiánico que no conozca la historia y no reconozca a Moisés. Para los que olvidaron la historia, Moisés nace, es gestado durante una época de gran agitación para los esclavos hebreos en Egipto. Resulta que se estaban multiplicando demasiado rápido, de modo que el faraón ordena un genocidio. Ordenan que todos los niños hebreos sean ahogados, que todos deban morir al nacer, todos los varones de los hebreos. La Biblia narra que la mamá de Moisés, al verlo, lo ve bonito, de buen parecer. Por 3 meses lo trata de ocultar de este genocidio egipcio. Pero luego la cosa se pone muy peligrosa y ella dice, no puedo ocultarlo toda la vida. Así que lo que hace ella es impermeabilizar un cesto de mimbre con brea, mete al bebé ahí dentro del cesto y lo deja a orillas, entre los juncos, a orilla del Nilo. Con tal buena fortuna o causalidad de Dios, que la hija del faraón ese día le tocaba su baño de sales en el Nilo y va con sus doncellas. La mamá no es una mamá abandónica, ella deja al niño en el cestito recubierto de brea y le dice a Miriam, su otra hija, que vigile al hermanito para que nada le pase, pero que lo vigile a ver qué suerte va a correr. Y allí llega la hija del faraón, se está bañando y ve al niño entre los juncos. Y dice que cuando lo ve se enamora del niño y ve que es un niño hebreo, se sabe porque está circuncidado. Ella, en lugar de acatar la orden del faraón, dice, no, me lo voy a llevar y lo voy a cuidar, lo voy a adoptar para mí, aunque es un niño hebreo. Entonces Miriam, que estaba ahí, le dice, ¿no quieres que te consiga una nodriza hebrea que hable su idioma, que sepa cómo criarlo? Yo puedo conseguir una. Y entonces la princesa dice, sí, pero ¿dónde conseguimos una? Yo te consigo una. ¡Ey! Y llama a la mamá del niño que estaba ahí oculta detrás de un árbol. Y la mamá del niño, literalmente la mamá del niño termina siendo su nodriza. La mamá de Moisés termina criándolo hasta que, obviamente, la hija del faraón lo adoptó como hijo suyo. Los criaron como parte de la realeza y lo adopta como un hijo suyo. Le puso por nombre Moisés porque dijo, yo lo saqué del río. No sé si se nos olvida el detalle que estamos hablando de un príncipe, un hijo del faraón. Tenía más dinero del que podía gastar y más poder del que podía ejercer. Imaginen a alguien delgado, bien parecido, casi un argentino de príncipe. Con estilo, con carácter, con clase. Y la Biblia lo dice. Esteban da un mensaje antes de ser lapidado en el Nuevo Testamento, el primer mártir de la iglesia, y habla de Moisés. Entre las cosas que dice, así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabra y era poderoso en obra. Entonces él sabía que era hebreo. Si lo crió su mamá a modo de nodriza, su mamá le dice que hay un propósito. Más de una vez le habrá dicho, Moisés, yo te cuento, llegaste aquí puro designio de Dios, porque naciste bajo la sentencia de un genocidio, bajo sentencia de muerte. Sin embargo, un día yo te pongo a orillas del Nilo y ahí está la hija del faraón y te adopta y me toma a mí como nodriza. Así que Dios te quiso dar esta capacidad intelectual, académica,
porque tú eres el libertador de nuestros hermanos. Estoy segura. Y él cree en ese propósito. Y un día Moisés dice, Dios me dijo. Y lo cree. Y forma parte, carne de sí, que Dios le dijo que era el libertador. Hechos 7:23 arroja luz de cuando esto ocurrió. Un día Moisés cumple 40 años. Y el tipo ve que tiene todo, que está preparado, que está listo, sabe manejar una espada, sabe atacar, sabe defenderse. Luce como un príncipe. Es de hecho un príncipe porque al ser adoptado tiene todos los derechos de los hijos de los faraones. Mírenlo, él luce como un faraón, se ve como un faraón. Literalmente tú no distinguirías entre el verdadero hijo del bastardo. Ambos son o lucen como faraones. Y cumplió 40 años Moisés y tuvo el deseo de acercarse a sus hermanos israelitas. Ahí incide el problema. El deseo. Hay un momento que nosotros tenemos un deseo. Deseo de cambiar de vida, deseo de servir a Dios, deseo de emprender, deseo de mudarnos, deseo de comprar, deseos de vender, lo cual está bien. Somos tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Y los deseos forman parte del alma. El tema cuando disfrazo ese deseo de espiritualidad diciendo Dios me dijo, Dios me hizo sentir. No, sientes. Porque después te casas y dices, Señor, ¿por qué me hiciste sentir amor por esta loca? Porque te enamoraste y Dios no se metió. ¿Por qué me hiciste casar con este condenado? Porque lo elegiste. Pero claro, si resulta que Dios te hizo sentir, que Dios te hizo enamorar, entonces ya después la culpa no es tuya del fracaso, del éxito, es de Dios. Ahora no me digas que si las cosas van bien, Dios te dijo, si las cosas van mal, Dios falló. Porque uno tiene libre albedrío, no somos los ángeles que no gozamos de tal beneficio, ni somos robots. Uno decide con quién compartir la vida, decide qué decisión tomar. El Espíritu Santo te puede alertar, hablar, pero finalmente tu decisión va a primar. Eso es el regalo primordial del Señor. Ponerte en el huerto del Edén y decir, de este árbol no comas, pero tú decides. Era más fácil no poner ese árbol, pero Dios quiere que obedezcamos aun cuando tengas opciones para elegir. Moisés siente de allegarse a sus hermanos, hasta ahí bien. Pero un día, cuando ya Moisés era mayor de edad, ve a uno de sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. Un día el faraón, el pseudo faraón, porque recuerden que era hebreo, ve a otros hermanos hebreos y ve como un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a un lado, miró para el otro y al no ver a nadie dijo, Dios me dijo que lo matara. Y mata al egipcio, porque mi mamá me dijo que yo era el libertador. Así que hoy empezó mi ministerio, hay que empezarlo. Maté a uno, me faltan 8.232.000 y termino de liberar a todos. Y lo mata el tipo. Hechos 7:24 dice, Moisés suponía, ven como cuando se trata de decisiones fundamentales, no hay que dar por sentado nada. Suponer es lo peor que te puede pasar. Yo supuse que cuando uno supone y da por sentado las cosas salen mal. En las reglas de aviación nunca hay que suponer. Por eso nació el cross-check, chequeo cruzado. Si estás sentado en el avión vas a escuchar que dicen cross-check. Puertas delanteras cerradas, puertas traseras cerradas, puente levantado. Cross-check. ¿Qué significa? Que la tripulación que está en la parte delantera de la aeronave hace un chequeo cruzado con la tripulación que está en la parte trasera. Porque no puede salir el avión, se olvidaron una puerta abierta, se le cayeron 3 pasajeros y que la azafata dice, yo pensé que los de adelante la habían cerrado. Se trata de vidas, se trata de vidas humanas. Entonces hay que hacer cross-check. En la iglesia también hacemos cross-check. No hay margen de error cuando trabajas con almas. No importan los problemas personales porque estamos en un negocio que nos supera, que es más grande que nosotros, que tú y que yo. Se trata de almas, de gente. Entonces Moisés entiende que su capacidad, que su preparación académica como egipcio lo redime o lo endosa para la tarea, pero él no calculó el tiempo. Como mi amigo de Argentina, Dios me dijo y dejó el empleo sin orar, sin ayunar. Señor, ¿para cuándo es esta palabra? Si es que acaso esta palabra proviene de ti. Y el otro día Moisés regresa a la escena del crimen. Todavía cree que está cumpliendo el llamado. Esa noche dijo, Señor, empecé. Aleluya, hoy empecé. Maté a uno, mañana voy por otro. Y al otro día va por otro. Porque encuentra al otro día a 2 hermanos hebreos
que peleaban e intenta detener al agresor, porque él se sentía, eran dos hebreos estos, pero él se sentía un poco el Mesías, el que iba a poner un poco de orden a este caos. Matar a los egipcios, decirle, muchachos, entre ustedes no se peleen, vamos a unirnos para matar a los demás. Pero cuando se acerca, uno se volvió contra él y le dice, ¿quién te crees que eres? Esto no es asunto tuyo, no seas metiche. ¿Quién se murió para que te hicieran jefe? ¿Vas a matarme como mataste al egipcio? Él pensó que no había nadie mirando cuando él mató al egipcio el día anterior, pero se ve que alguien lo fotografió, lo subió a la red y se hizo viral. Y ahora estaba en YouTube, con no sé cuántos views, y alguien lo estaba monetarizando. Su crimen se había hecho público, su fotografía estaba en las oficinas de correos del Cairo, y él no se había dado cuenta. Y ahí empezó a pensar que a lo mejor sí era un libertador, pero estaba fuera de tiempo, o lo que es peor, ¿qué voy a hacer un libertador? Creo que solo le creía a mamá porque es mi mamá. No soy el libertador de nadie. Porque ahora los dos hebreos le dicen, no te metas, tú no eres nadie. Y encima el faraón se entera de este asesinato viral, se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés. Y Moisés huye del faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se quedó a vivir junto al pozo, del palacio al pozo. Ahora, los hebreos no lo reconocen como libertador y faraón ya no lo quiere como príncipe. Y él queda exactamente en el medio, que es donde quedamos cuando cometemos un error de cálculo. Como quedó mi amigo. Dejó su empleo para servir al Señor. Resulta que Dios no lo enlistó. No sirve al Señor, pero tampoco ahora tiene el empleo. Entonces se quedó en la mitad de lo secular y lo sagrado. Pierde la familia, pero la iglesia ahora no lo acoge, porque si no tiene familia, acá no te queremos. Ustedes saben cómo somos. Si estás mal con la familia, ¿cómo vas a querer pastorear una iglesia? Así que queda en el medio. Moisés está en el medio, frustrado, como yo sé que aquí hay muchos en este momento que dicen, yo le creí a Dios, yo pensé que esto era un mensaje divino y ahora estoy en el medio exactamente, ni muy allá ni muy acá, para cristiano me falta y para mundano me sobra. Hay una vieja leyenda por ahí de la selva que dice que hace muchos años, milenariamente, había una guerra entre aves y mamíferos para ver quién eran los reyes del reino animal. Y aves y mamíferos estaban enfrentados, pero había alguien que no quería enfrentarse con ninguno de los dos grupos. Y entonces cuando estaba con las aves, desplegaba sus alas y decía, soy un ave. Y cuando estaba con los mamíferos, las plegaba y decía, soy un ratón. Era el murciélago. Nunca se quería hacer cargo de ninguno de los dos bandos porque era su modo de preservar la paz. Para cuando las aves descubrieron de que no era un ave, sino que era un mamífero, y lo echaron, también descubrieron los mamíferos que no era un mamífero, sino que era un ave, y lo echaron también. Y de allí dice la leyenda, el murciélago está condenado ni a convivir con las aves ni a convivir con los mamíferos, sino colgarse de alguna cueva, patas para arriba, con sus alas desnudas, sin plumas, avergonzado, solo puede salir de noche. Es una fábula, Dios no me lo dijo, porque no falta que dice, ¿dónde está en la Biblia? No dio el versículo del murciélago. Fariseos, capítulo 4. El síndrome del murciélago ocurre exactamente cuando te atreves a hacer algo, caminas, quieres hacer un crossover, quieres cruzar un puente, cuando todavía no era tiempo de cruzarlo en ningún área. Te quedas en el medio, antes eras soltero, ahora eres separado, porque quisiste casarte y no era tu tiempo, entonces ahora estás en la mitad. Antes eras un empleado, pero quisiste ser un empresario antes de tiempo y ahora te quedas en la mitad, ahora eres un empresario quebrado. Para empleado te sobra y para empresario te falta. Uno queda en la mitad cuando uno cree que Dios le dijo y se apresura por lo que siente. Entonces el primer filtro que uno tiene que tener es, a ver, ¿esto que Dios me está diciendo es congruente con el carácter de Dios? O sea, ¿tiene que ver esto con los atributos divinos del Señor? Eso es determinante, porque si tú no tienes tiempo de oración para conocer a Dios, cualquier voz te va a confundir y vas a creer que es tu Dios. La falta de comunión es lo que hace que nos confundamos. Cuando tú conoces a Dios y la voz de Dios no tiene un tono, no tiene una gravedad, una agudeza, algo que tú digas, esta es la voz de Dios, pero tiene un carácter. Cuando conoces a Dios sabes lo que podría pedirte y lo que Dios jamás te pedirías. Hace unos años atrás, cuando estábamos en la Catedral de Cristal, llega un pastor hispano que tiene una iglesia en Japón. Y él me hace una invitación para que yo vaya y dice, tú tienes que venir a Japón. Dios me dijo que el tiempo de Dante Gebel empezó en Japón.
y tienes que irte de aquí y estar unas cuantas semanas en Japón porque Dios me lo dijo. A lo que respondí: perfecto, si Dios te lo dijo, también me lo dirá a mí. Y él me dijo: no hace falta confirmación, Dios ya me habló. Le dije: hablé con Dios esta mañana y no me mencionó la palabra Japón nunca. Y él me dice: pero